Muy bien, hermanos, buenos días, ¿cómo están todos? Shabbat Shalom para todos nuestros hermanos aquí presentes, que vamos a dar comienzo en esta mañana al momento de sentarnos, por eso han tomado asiento a la mesa servida, ¿sí? Hay un alimento preparado, dispuesto, el cual, como siempre pasa, el que cocina va probando, ¿no es cierto? Y bueno, entonces uno que va preparando el estudio, como le pasa a mis hermanos que también preparan estudios, son los que ya saben qué saborcito tiene la comida de hoy, pero es para ser servida y compartida. Amén. Bien, entonces vamos a continuar hoy día el estudio de Shemot, de Éxodo, en el capítulo 15, ¿verdad? Y vamos a estar viendo hoy día los versos 4 al 8, pero también con referencia a los primeros versos, especialmente al verso 2, al verso 3, ¿sí? O sea que seguimos enlazando el estudio. Inclusive, de respecto al Shabbat pasado, hoy día vamos a analizar un poquito más de esos primeros versos que estuvimos estudiando, ¿verdad? Y entonces vamos a dar comienzo con esta frase que sale de ahí del verso 2, ¿sí? Ya es mi fortaleza y mi cántico y me ha sido por salvación. Amén. Bien, y estuvimos viendo este verso 2, aunque hay un error en la filmina que dice 3, pero es el verso 2. Dice, ya es mi fortaleza y mi cántico y me ha sido por salvación. Y estuvimos viendo en un estudio anterior, ¿no es cierto?, esa expresión Yah, ¿no es cierto?, cómo tiene su forma en el hebreo antiguo, ¿sí?, que es esa expresión de una mano, ¿no es cierto?, que viene hacia alguien que está con los brazos en alto, ¿sí? Tiene muchos entendimientos esto según como uno lo lea, pero básicamente hemos tomado el entendimiento de esa mano, de esa diestra que salva, ¿sí?, al que clama por auxilio, por socorro, pero no solamente clama por auxilio y socorro, sino que alaba y bendice en una expresión de confianza, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer un poquito de estadística, vamos a contar un poquito, a ver si ustedes se animan a abrir sus Biblias y contar cuántas veces aparece esta expresión en la Escritura. No, sabemos que no se pongan cara de desánimo, hermano, no vamos a hacer eso. Ya está hecho. Por eso viene la comida preparada, ¿no es cierto? Ya está cocinada. Bien, dice, viendo cuántas veces se usa la expresión Yah en toda la Escritura, ¿no es cierto?, esta forma abreviada del nombre Yahvé, vemos que no son muchas ocasiones en las que se utiliza. Inclusive durante la semana les pedimos a los hermanos que a ver si se animaban a compartir algún pasaje en el cual figurara esta expresión. Y la idea era que verificaran que siempre se usa en una situación muy similar en todos los casos. Bueno, esas pocas veces tampoco son tan pocas, pero vamos a ver. Esta expresión ya corresponde en el diccionario Strong, está catalogada como con el número 3050, H3050 sería. Y cuando uno usando Sword pone la búsqueda, ¿no es cierto?, de H3050, que eso lo pueden hacer poniendo alguna versión de la Biblia que traiga los números Strong, aparece 49 veces en toda la Escritura. Y uno dice, bueno, no son tan pocas veces tampoco, son 49 veces que aparece, ¿sí? Fíjense, y solamente aparece en Éxodo, en Salmos y en Isaías. Nada más que en esos tres libros, digamos así, aparecen resultados de esta expresión Yah. Bien, ahora uno dice, no son muchas las ocurrencias de la expresión, sin embargo, cuando buscamos Yahvé, esto es el Strong 3068, nos encontramos con que aparece 6.832 veces el nombre del Eterno. Ustedes también se imaginarán que con tantas veces que aparece no pudo haber estado prohibido, entre comillas, mencionar el nombre,
Sí, fíjense, 6.832 veces aparece en toda la Escritura la palabra, el nombre del Eterno en su forma completa, Yahvé. Entonces, comparado, entonces que aparezca solo 49 veces la otra expresión es poco una cosa en relación a la otra. Bien, y poniéndolo en forma de cuadro, un poquito más estadístico, fíjense, en la Torá, esto es en los 5 primeros libros de la Escritura, el nombre Yahvé aparece 1822 veces, mientras que Yah aparece solo 2 veces, y es en Éxodo. Bien, y no estoy seguro si era 3 veces, pero creo que son 2 veces nada más. Bien, porque la segunda vez es 2 veces en un mismo versículo, una cosa así. Bien, en los escritos, esto es si uno cuenta en los Ketubim, ¿no es cierto? Si uno cuenta desde Job hasta Eclesiastés, pasando por Salmos, Proverbios, ¿verdad? Aparece el nombre del Eterno 814 veces, y este nombre abreviado ahí aparece 43 veces, y solo en los Salmos, ¿sí? Esas 43 veces que ocurren en todos los escritos es solo en los Salmos. Respecto de los profetas, el nombre del Eterno, Yahvé, es donde más se menciona, 2159 veces. Y fíjense, solo Isaías usa el nombre abreviado y lo usa en 4 ocasiones, ¿sí? Nada más. Bien, hay otras menciones del nombre Yahvé en otros libros de la Escritura, son 2037 veces. Fíjense, bueno, y hacemos totales y qué sé yo. Y bueno, uno se pone a buscar, y estos números tendrán algún significado, uno se pone por curiosidad, lo hace nada más. Bien, al sumar en la Torá, 1822 más 2 veces que aparece el nombre abreviado, o sea, el nombre aparece 1824 veces, ¿verdad? Y ese 1824 es múltiplo de 12. Si tiene algún significado no lo sabemos, pero creemos que no es casual tampoco. Bien, respecto de la mención de los nombres, tanto el nombre completo como el nombre en su forma más breve, en los profetas, en total aparece 2163 veces, ¿sí? Y ese 2163 es múltiplo de 7. Por curiosidad lo decimos. Es uno más que hubiera habido o uno menos y ya no sería múltiplo de 7. Bien, y en la totalidad de veces que aparece el nombre del Eterno en la Escritura es 6.881 veces, ¿verdad? Que también 6.881 es múltiplo de 7. Sí, Fabiana. ¿Podrían pasar el micrófono encendido, por favor? Del celular, del WhatsApp. Esta semana pusimos disponible disponible para todos los que quieren descargarse el Sword en su forma para celulares. ¿Sí? Así que todos lo pueden bajar, es decir, el que no esté en el grupo lo agregamos. Sí, entonces, si alguien lo quiere, también lo publicamos en el acceso en la página web de Facebook. También para que esté, quien quiera descargárselo, es MySword para Android, ¿sí? Lo pusimos disponible porque esto les ayuda, ayuda muchas veces a localizar. No pusimos todas las Biblias que trae MySword, obviamente, pusimos 3 o 4 que son las básicas para estudiar, ¿sí? Pueden ustedes poner más. Gracias, Fabiana, por el aporte. Bien, entonces nos llama la atención estas relaciones, son meras relaciones matemáticas, hay muchísimas más, pero podríamos traer estas. Y también tuvimos en esta semana este pedido a los hermanos de que enviaran algún pasaje. No hemos puesto a todos los hermanos, hemos puesto algunos casos nomás de los que enviaron algún pasaje para poder compartirlo y comentarlo durante la reunión. Pasaje en que estuviera contenido este nombre Yah, ¿no es cierto? Y que a ver si se verificaba esa relación, que este nombre se usa en momentos en que la persona expresa confianza durante un momento de prueba, un momento de dificultades. Se verifica ese uso en general. Y bueno, y alguien mandó Isaías capítulo 12, los versos 1 y 2, y fue
Nadia. Así que gracias, Nadia. Esa foto es la que ustedes han aportado en su usuario de WhatsApp. Así que bueno, muchas gracias. Bien, y dice, aquel día, dice Isaías, capítulo 12, aquel día dirás, cantaré a ti, oh Yahvé, porque estabas airado contra mí, pero tu indignación ha cesado y me has consolado, ¿sí? Como vemos acá, este primer verso habla de un momento en que alguien ha pasado aflicción a causa de sus propias transgresiones, ¿verdad? Pero se goza del perdón del Eterno. Y dice en el verso 2, he aquí, Elohim es mi salvación, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi cántico es Yahvé. Yahvé, y Él fue mi salvación. Fíjense que acá nombra los dos, de las dos maneras al Eterno, ¿sí? Y fíjense que qué similar que son estas palabras de Isaías en relación a Shemot 15, verso 2, ¿sí? Son muy similares, fíjense. Mi fortaleza y mi cántico es Yah, ¿sí? Está citando evidentemente a Shemot 15, 2. Bien, y dice, Él fue mi salvación. Hemos tenido, bueno, y el verso 3 dice, y quería yo aportar unos versos más de esa porción. Fíjense, sacaréis, dice el verso 3, aguas con alegría del manantial de la salvación. Y diréis aquel día, dad gracias a Yahvé e invocad su nombre, cantad los pueblos sus proezas, proclamad que su nombre es excelso. Yo quisiera que alguien tomara el micrófono y me dijera cuál es el contexto o de qué habla este verso en relación a anuncio profético. ¿Alguien se anima? Fíjense, el verso 3, sacaréis aguas con alegrías del manantial de la salvación. ¿En qué solemnidad? Allá Romina levanta la mano. Muy bien, Romina, por favor, alcáncele el micrófono. Podríamos dejarlo encendido el micrófono. Ahí está. Fabián, Romina, sí. ¿Sukkot? Bien, dice Romina que hace referencia a la solemnidad de Sukkot, esto. Es decir, que el contexto, digamos, de anuncio profético de estos versos de Isaías está hablando del tiempo de la redención, del tiempo final, ¿sí? ¿Está correcto eso? ¿Lo comparten? Bien, entonces está hablando de ese Yah en el contexto de la salvación, del contexto de la redención final, el socorro en los últimos tiempos, ¿sí? Bien, y fíjense ustedes, ¿no? Porque dice, sacaréis agua con alegría del manantial de la salvación, aquel día diréis, dad gracias a Yahvé e invocad su nombre, cantad a los pueblos sus proezas. Está hablando del tiempo en que, habiendo perdonado al pueblo de lo que dice en el verso 1, cantaré a ti, Yahvé, porque estabas airado contra mí, pero tu indignación ha cesado. Habla de ese tiempo del gran retorno de todas las tribus a su tierra, al perdón y a la pertenencia al pueblo. Amén. Entonces, fíjense qué contexto, ¿no? Para esta expresión Yah. Y me quedé con un comentario que no me quisiera olvidar. Yo les pregunto porque vimos en las estadísticas anteriores, ¿cuántas veces se menciona el nombre, ¿no es cierto?, del Eterno, Yahvé completo, sus Yod, Hei, Bab, Hei, que rondamos las 6.000 y algo, ¿no es cierto? ¿Y cuántas poquitas se menciona el nombre Yah? Y yo les pregunto a ustedes, en el lenguaje, en lo común, en el común, en Israel, fuera de Israel, en la antigüedad, actualmente, ¿cuál es el nombre que más se menciona de los dos? Dice Nadia, ninguno. Hashem dicen. Atuel dice Yah, como finalización de algunos nombres, pero como finalización de qué palabra en particular. Aleluya. Ese es el nombre que más está presente en el uso cotidiano para nosotros, cuando decimos aleluya. Entonces ahora entienden también ustedes
¿qué contexto tiene aleluya? ¿Sí? Porque dice, al decir aleluya, alabemos a Yah. Y no dice alabemos a Yahweh o a Yahvé. Dice aleluya. Está hablando de un contexto de la salvación, de un contexto de ser librado en tiempos de aflicción. ¿Sí? Bien. Y de expresión de confianza. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Cuál sería la expresión que nosotros debiera estar en nuestros labios en estos momentos de aflicción? Si alguien nos está pasando ahora, o cuando tuviésemos aflicción. Aleluya, aleluya por lo que me está pasando, ¿sí? Entonces es una expresión adecuada para tomarla y apropiársela en los momentos de dificultades. Aleluya por esto que me está pasando, ¿sí? Bien. Vamos a tomar también otro aporte que hicieron los hermanos. Alguien aportó Isaías 26, y yo voy a citar de los versos 1 al 5. ¿Quién citó Isaías 26? ¿Quién se hace cargo? ¿Nos recuerdan quién fue? Bueno, fue Romina. Gracias, Romina, por el aporte. Bien. Y dice, aquel día... Dice en Isaías 26, aquel día se cantará, fíjense otra vez de contexto de anuncio profético, ¿sí? Aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá. Ciudad fuerte tenemos, salvación le ha puesto por muro y antemuro. Abrid las puertas y entrará un pueblo justo que guarda la emuná, la fidelidad. ¿Sí? Está hablando otra vez el contexto del retorno. Abran las puertas que va a entrar el pueblo que regresa. Un pueblo justo en el sentido de que practica justicia y que ha sido justificado y además que guarda el creer, el confiar y obedecer. Amén. Ese es el contexto de este anuncio profético de Isaías, el tiempo final. Dice, tú guardarás en completa shalom, paz, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Yahvé perpetuamente, porque en Yahvé está la roca de los siglos. ¿Sí? Bien, derribó a los que moraban en las alturas, humilló la ciudad asaltada, la abatió hasta la tierra y la derribó hasta el polvo. Está hablando de cuando el Eterno destruya a todos aquellos que hayan venido contra su pueblo en los tiempos finales, y habla de la redención. Y nuevamente dice o menciona, confiad en Yahvé perpetuamente, porque en Yah está la roca de los siglos. ¿Sí? Bien, entonces vemos otra vez ese contexto de que se menciona este nombre y como un anuncio profético. Es el nombre que se va a mencionar como expresión de confianza cuando parezca que ya no hay salida y vendrá la salvación. Otro aporte, Isaías capítulo 38. ¿Quién lo aportó esto? Isaías 38. No. Bueno, ahora no. Vamos a ver. Marcos. Ahí está Marcos. Marco lo aportó. Gracias, Marco, también. Muy lindo el aporte este. Vamos a leerlo. Dice así, en el verso 9 del capítulo 38. Escrito, fíjense, dice como un título, ¿sí? Escrito de Ezequías, rey de Judá, cuando enfermó y fue sanado de su enfermedad. Fíjense, acá nos da además el contexto, ya el mismo pasaje nos da el contexto completo. Alguien que estuvo enfermo, ¿no es cierto? Y que confiando en el Eterno y fue sanado de su enfermedad. Fíjense, aleluya cuando estoy enfermo, ¿sí? Bien, dice, yo me dije, dice Ezequías, ¿verdad? En lo mejor de mis días entraré por las puertas del Seol. Él pensaba que iba a morir, ¿verdad? Privado soy del resto de mis años. Dije, no veré allá. ¿Ven lo que dice? No veré salvación, no veré rescate, no veré socorro, pensaba en ese momento, en el verso 11.
allá en la tierra de los vivientes. No veré más a hombre alguno cuando esté con los moradores del lugar donde todo ha cesado. ¿Cuál es el lugar donde todo ha cesado? El Seol, la muerte, ¿verdad? Esa era la expresión de Ezequías, rey de Judá, según lo relata Isaías. Y dice, he aquí, dice en el verso 17, mi amargura se me volvió paz cuando detuviste mi alma de la fosa de la nada y en tu espalda cargaste todas mis transgresiones, todos mis pecados. ¿Se dan cuenta? En el verso 17 ya vemos que fue librado Ezequías de ese momento en que él pensaba que iba a morir. Y fíjense lo interesante, que él dice que en tu espalda cargaste todas mis transgresiones, ¿sí? Que dice también que él llevó todas nuestras enfermedades, llevó todos nuestros pecados, ¿sí? Fue humillado, ¿verdad? Entonces está hablando también en un sentido de anuncio profético respecto de la salvación que viene a través del Mashiach para todo el pueblo. Bien, otro aporte que tuvimos durante estos días que pedimos a los hermanos que buscaran en sus Biblias este tema. El Salmo 118. ¿Quién mencionó el Salmo 118? José y me parece que vamos a ver quién más. José y Alejo. Bien, los dos mandaron algo, distintos versos del Salmo 118, mandaron en los dos casos. Bien, y dice así, dad gracias a Yahvé porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En angustia clamé a Yah, y Yah me respondió con liberación. ¿Te dan cuenta del contexto siempre del uso del nombre? Dice, mi fortaleza y mi cántico es Yah. Otra vez, está citando el pasaje de Shemot 15:2. Mi fortaleza y mi cántico es Yah, y Él ha venido a ser mi salvación. No moriré, sino que viviré y cantaré las obras de Yah. ¿Sí? Es precioso me castigó severamente Yah, pero no me entregó a la muerte. De nuevo tenemos este contexto profético de aquel que ha sido separado, que ha sido castigado, que ha sido sancionado, pero recibe en un momento de gran angustia y aflicción, recibe esa salvación de parte de Yah. Bien, ¿por qué volvimos un poquito sobre este tema? Porque dicen, estamos viendo un poquito lo que vimos en el estudio pasado. Porque yo les había anticipado cuál era el uso que tenía esta expresión en los escritos, pero no las analizamos. Entonces dije, no va a quedar completo el estudio si no hacemos este análisis. Pues me ayudaron mis hermanos a hacerlo. Bien, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Yah. ¿Sí? Bien. Bueno, hay un pasaje acá, no trajimos un salmo, en donde se dice, alabemos a Yah, que es Halelú et Yah. Pero esta es Aleluya. ¿Sí? Bien. Otro aporte no vamos a poner, aunque más adelante vamos a venir sobre otro aporte que hizo José. Bien, y vamos a retomar ahora entonces la lectura de estos pasajes de Shemot, de Éxodo 15, de los versos 1 al 8. Y vamos a releer estos primeros versos. Entonces Moshe y los Bené Israel, los hijos de Israel, prorrumpieron, decimos que prorrumpirán en un cántico a Yahvé, y hablaron diciendo, cantaré a Yahvé porque ciertamente ha triunfado, al caballo y su jinete arrojó al mar. Yah es mi fortaleza y mi cántico, y me ha sido por salvación. Este es mi Elohim, y lo alabaré. Elohim de mi padre, y lo exaltaré. Yahvé es varón de guerra, Yahvé es su nombre. Y dice en el verso 4, arrojó al mar los carros de Faraón y su ejército. Sus oficiales escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrirán. Como piedra descendieron a las profundidades.
Tu diestra, oh Yahvé, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Yahvé, aniquila al enemigo. Con la grandeza de tu majestad derribas tus oponentes. Enviaste tu furor, los tragó como a hojarasca. Con el viento de tus narices se amontonaron las aguas, fluyeron erguidas como dique, los abismos se cuajaron en el corazón del mar. Y bueno, esto es otra sección que estamos leyendo del cántico de Moshe allí en Shemot, en Éxodo capítulo 15, ¿verdad? Y sabiendo nosotros que ese éxodo es anuncio de un éxodo mayor en el futuro, traemos estos pasajes también todos como anuncio profético de cosas que van a ocurrir en el futuro. Pero en particular nos quedamos con esta expresión del verso 8 que habla que las aguas se amontonaron y que los abismos se cuajaron en el corazón del mar. Bien, y vemos ahí en esa imagen un mar, ¿no es cierto?, agitado, encrespado, un mar con gran violencia de oleaje. Con el viento de tus narices se amontonaron las aguas, fluyeron erguidas como dique, los abismos se cuajaron en el corazón del mar. Y esto nos lleva a considerar estos pasajes a Revelación, Apocalipsis capítulo 15, los versos 2 a 4. Fíjense lo que dice en estos versos de Revelación. Y vi como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Y cantan el cántico de Moshe, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Elohim Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Ven? Vemos proyectado en ese tiempo final aquel cántico de Moshe. Y dice, ¿quién no te temerá, oh Adonai, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, solo tú eres Kadosh, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus justas acciones se han hecho manifiestas. Y dice que todas las naciones en ese tiempo final vendrán y adorarán, ¿sí?, delante del Eterno. Fíjense ustedes lo que dice en Revelación 17, verso 15. Y me dijo, las aguas que vistes donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes y naciones y lenguas. Entonces, cuando habla del dominio de Él sobre las aguas del mar, está hablando, está haciendo referencia a que su dominio se extiende a todas las naciones, hablando de aquellos que por su inestabilidad y su violencia no se sujetan a sus principios. ¿Sí? Bien, entonces tenemos esta expresión que habíamos visto, dice que dominó con el viento de sus narices aún el corazón del mar. Y vamos a analizar un poquito más esto ahora desde el Salmo 89, que lo aportó José también, y vamos a tomar los versos 1 a 9, que dice lo siguiente. Las misericordias de Yahvé cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, la misericordia será edificada para siempre, en los cielos mismos establecerás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, confirmaré tu linaje para siempre. Y edificaré tu trono de generación en generación. Y dice en el verso 5, los cielos confesarán tus maravillas, oh Yahvé, y tu fidelidad en la congregación de los sadikim, de los santos. Porque ¿quién entre los cielos puede compararse a Yahvé?
¿Quién entre los seres divinos se asemeja a Yahvé? Elohim terrible en el consejo de los santos, temido por todos los que están a su alrededor. Oh Yahvé, Elohim Sebaot, ¿quién como tú, poderoso Yahvé? Tu fidelidad te rodea. Y de nuevo vemos la expresión Yah asociada, ¿verdad?, a la acción del Eterno de defender a su pueblo, ¿verdad?, de aquellos en un entorno de misericordia y de fidelidad, que es lo que hablamos también en el Shabbat anterior, esta expresión relacionada con la fidelidad del Eterno. Y entonces nos quedamos, dice, en el verso 9 dice, fíjense lo que dice el verso 9, tú dominas la soberbia del mar cuando se encrespan sus olas, tú la sosiegas. Amén. Y fíjense el verso 8, Elohim Sebaot. ¿Qué significa Elohim Sebaot? Dios de los ejércitos. Y se acuerdan, varón de guerra, es Yahvé. ¿Sí? Y dice, tu fidelidad, tú dominas la soberbia del mar. Nuevamente vemos mencionado el mar, vemos mencionado lo que significa el mar en la Escritura. Tú dominas la soberbia de las naciones cuando se encrespan, cuando se rebelan contra ti. Tú los sosiegas. Otro anuncio profético. Y nos quedamos con estos versos que dicen así, oh Elohim Sebaot, ¿quién como tú, poderoso Yahvé, poderoso Yah, tu fidelidad te rodea, tú dominas la soberbia del mar, cuando se encrespan sus olas, tú las sosiegas, tú las sosiegas. Y vamos a saltar unos siglos adelante en el relato, a un evento que consideramos que es un relato de los evangelios, pero que a la luz de esto lo consideramos profético. Y dice lo siguiente, Mateo capítulo 8, los versos 23 a 27. Y entrando en la barca, el Mashiach, Yehoshua, y sus discípulos lo siguieron. Y de pronto se levantó en el mar una gran tormenta, tanto que la barca era cubierta por las olas, pero él dormía. Y esto parece como una queja. Señor, no duermas. Bien, y dice en el verso 25, y acercándose lo despertaron diciendo, Adón, salva, que perecemos. ¿Sí? En ese momento. Estos hombres, no nos olvidemos, eran pescadores, conocían del mar. Entonces cuando ellos dijeron, sálvanos que perecemos, ellos sabían que de esa tormenta no iban a poder salir en sus propias fuerzas. Y a lo mejor algunos de ustedes, alguna vez, y si no les ha pasado, puede ser que no les pase, pero si les llega a ocurrir es para su bien, alguna vez pueden decir, Señor, si no me salvas de esta, no tengo salvación, no tengo salida. Y dice el verso 26, y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué están temerosos? Y se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una calma absoluta. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar, que aún los vientos, los ruajim y las naciones le obedecen? Viento, ¿qué es la palabra viento en hebreo? Ruaj, y en plural ruajim. Y cuando hablamos de espíritus también hablamos de algo más que vientos, ¿no es cierto? Hablamos de algo que anima, ¿no es cierto? Y que mueve, y dice, eso se le sujeta, y aún ese mar, las naciones le obedecen. Este pasaje todo es un anuncio profético. Bien, y nos quedamos con estas palabras del Mashiach, dichas a todos nosotros cuando nos asustamos ante las dificultades, cuando decimos, no, de esto no me salva nadie.
Y que el Señor nos libre, que alguno vaya a decir eso, por favor, nunca lo vayan a hacer. De esta no me salva ni... Nunca se haya esa palabra en nuestra boca. Y decíamos esta mañana en relación a los votos. Si lo dice tu esposa, dice Señor, no se lo tengas en cuenta. Pero si lo dice el varón. Bien, hombres de poca fe, ¿por qué están ustedes temerosos? ¿Por qué tememos a veces? ¿Por qué nos cuesta decir aleluya? Dice, hombres que precisan mejorar en su fe, hombres que precisan mejorar en su emuná son ustedes, le dice el Mashiach a sus discípulos. Hombres que precisan mejorar en su creer, en su confiar y en su obedecer. ¿Sí? Y dice Juan en su primera carta, en los versos 4, en 4:18, en el capítulo 4:18 y en el capítulo 5, verso 3. Fíjense lo que dice. Dice en 4:18, en el amor no hay temor. ¿Qué dice? ¿Por qué estáis temerosos? Pero dice Juan, si tuvieran ustedes amor, no tendrían temor. Antes bien, el perfecto amor echa fuera el temor. Pues el temor lleva en sí mismo castigo, o sea, reconocer que si me está pasando algo, pienso que es porque yo desobedecí en esto o en aquello. Me ha faltado. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero, ¿y qué tiene que ver que haya amor con que a ellos les faltara mejorar su emuná? ¿Qué tiene que ver? Uno dice, ¿qué tiene que ver? Porque dice que es la falta de amor lo que trae el temor. Y le preguntamos a Juan, Yohanan, contéstenos por favor, ¿qué tiene que ver esto? Y él nos dice, ¿por qué no lees un poquito más adelante en mi carta, en el capítulo 5, verso 3, que dice, pues este es el amor de Elohim, el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Entonces, ¿hay una relación entre que haya temor y falte emuná? Sí, porque falta amor, y este es el amor, que guardes sus mandamientos. Hay mandamientos que yo no los conozco, pero hay mandamientos que sí conozco y ya los estoy haciendo. Y a medida que vaya aprendiendo, que haya en mí ese hacer. Porque yo les digo, todo aquel que obedece es objeto de las promesas del Eterno. Entonces podrán ustedes decir, yo sé que fallé, pero he buscado obedecer con todo mi corazón. Señor, haz valer tus promesas en mi vida. Que yo pueda decir, aleluya, tengo esperanza. Amén. Bien. Y esto es el mensaje, la finalidad de toda enseñanza. ¿Cuál es? ¿Sí? Teme al Eterno y guarda sus mandamientos, porque esto es todo para ti. Para ti, para ti, para ti. Eso es todo. Hermanos queridos, quisieran ustedes sacar un seguro que los cubra de toda contingencia en la vida y que nunca les va a pasar nada si pagan eso. No es necesario, es gratuito, solo obedezcan, ¿sí? Y vamos a traer la misma versión que trajimos en el Shabbat anterior. Los dichos de los sabios son como aguijones y una vez reunidos en colecciones son como estacas bien clavadas, puestas por un solo pastor. Lo que uno saca de ellos son grandes advertencias. El escribir muchos libros es verdad, no tiene fin y el mucho estudio cansa. Pero habiendo terminado el discurso y cuando ya todo está dicho, diremos así, honra al Eterno y cumple sus mandamientos porque eso es el todo del hombre. Y con estas palabras los invito a que nos pongamos de pie y vamos a dar por terminada la reunión.